La vía dolorosa aún es una realidad en Jerusalén. Y aunque Jesús mencionó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta ser llenos del Espíritu Santo, hasta este día Jerusalén no es evangelizada y nunca será evangelizada. Porque mientras el celo judío prevalezca, no habrá poder que cambie esa condición. Pero nuestra responsabilidad es seguir orando, buscando que Dios siga tocando a su pueblo. Porque somos deudores. Les debemos esto. Y la historia tenía que cumplirse. Así como la historia de la creación reveló a su creador, la historia del Calvario revela el amor divino. El amor hecho carne, Jesucristo. Él descendió con un solo y único propósito, porque su amor fue capaz de ver todo el panorama. Anticipadamente conocía cada renglón al cual se iba a enfrentar. Sabía perfectamente qué escenarios iba a pisar. Nada le era oculto, ni las palabras, conductas, ni aún la hostilidad de los suyos. Él sabía que una misión de esa magnitud requeriría todo el poder y toda la fuerza para llegar al final. Y lo único que fue capaz de brindarle toda esa capacidad para enfrentar la adversidad, para soportar el dolor, para llevar sobre sus hombros mis culpas y las tuyas, fue su gran amor. Su gran amor. Tú y yo somos muy valiosos para Él. El mundo sigue siendo muy valioso para Él. Y esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí hoy celebrando este momento, para seguir anunciando a un mundo caótico, a una sociedad en crisis, que la respuesta a su búsqueda no es a través ni de la ciencia ni de la tecnología, no es a través de la diversión ni del entretenimiento, ni el sentirse bien, ni la prosperidad. Es volver a los brazos de aquel que lo creó. Ahí es donde tú y yo estamos completos. Estos cantos siempre me deleitan estos días, aunque los canto a lo largo del año, pero me recuerdo de dónde Dios me extrajo. Me recuerdo el poder de su sangre para romper las cadenas que me ataban. Me recuerdo a mí mismo del pozo donde me sacó, de la transformación que ha hecho y que aún no ha terminado conmigo, y me recuerdo que estoy en proceso, porque espero cada día reflejar ese amor a otros, porque es Cristo en ti como en mí la esperanza de gloria. Y qué privilegio nosotros disfrutamos proclamar ese nombre precioso. Hay una escritura, si me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 19, y los versos 28 al 30, estamos hablando de el final de la nueva historia que se escribiría, pero era necesario concluir lo que cientos de años estaban esperando, al Mesías prometido, la obra sustituta que el Mesías debería realizar requería llegar a la conclusión y escribirse la historia. Verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta frase, consumada es la declaración, si pudiéramos resumir el Nuevo Testamento
concluiríamos con esta frase: consumado es. El precio pagado fue, la deuda pagada está, no hay nada más que agregar. Aleluya, aleluya. Un joven de 17 años, no teniendo nada que hacer en su casa, fue a la librería de su papá y no encontró un iPad, no encontró juegos, porque ese papá era más culto y tenía una gran cantidad de libros. Y había uno especialmente, este joven entró para ver qué leía o en qué se entretenía. Y había un pequeño libro que decía: consumado es. Él se acerca por el título y lo empieza a abrir, el Espíritu Santo le aclara. Su mamá estaba 70 kilómetros visitando otras personas, pero ahí ella experimentó una necesidad de ponerse de rodillas y orar por su hijo. Y ella empezó a orar, y 70 kilómetros de distancia este jovencito de 17 años estaba leyendo este libro. Este jovencito se puso de rodillas y empezó a decir: Señor, si ya pagaste el precio por mí, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y voy a servirte y voy a darte mi vida para hacerlo. Cuando esa mamá se levantó, ya había paz. No sabía lo que estaba aconteciendo, 70 kilómetros de distancia. Pero cuando ella regresó a casa y hablaron, su hijo había nacido de nuevo. Y ese hijo se llamaba Hudson Taylor. ¿Quién era él? El misionero más grande que Dios envió a China. Wow. ¿Cómo podemos influir en los nuestros? La obra de Jesús concluida está. Pero es necesario que nosotros recordemos una vez más el porqué de su venida. No es simplemente una celebración donde cesan las actividades laborales. No es simplemente un día de asueto, de fiesta. Para nosotros deberá ser uno de esos días significativos, donde nuestra gratitud debería ser una evidente muestra de lo que hemos recibido. Porque el tesoro más grande que tú y yo disfrutamos no es donde vivimos, no es lo que tenemos, es lo que Él hizo por nosotros. La riqueza más grande que tú y yo hoy podemos disfrutar es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Él pagó el precio. Y no hay riqueza, no hay lugar, no existe nada que pueda suplantar lo que Él ha hecho en nosotros. Y esa es la razón por la que hoy tú y yo estamos aquí. Por eso mencioné cuántos cantos tenemos que expresan ese sentir, ese amor, esa gratitud como resultado de lo que hoy somos. Pero tenemos que recordar como la historia, un antes y un después. Y qué tremendo que nuestra historia actual empieza a partir de la presencia de Jesús sobre la faz de la tierra. Y aunque han alterado un poco las letras, antes se decía antes de Cristo, después de Cristo. Y ahora dicen antes de muerto y después de muerto. Cuando en realidad tú y yo necesitamos seguir diciendo como en Navidad: feliz Navidad, después de Jesús, antes de Jesús. Aleluya. Tu vida y mi vida está ligada al mismo nivel. Un antes de conocer a Jesús y un después de Jesús. Porque después de Jesús, después de que Él vino a nuestra vida, somos totalmente distintos y debemos ir cada día reflejando ese amor precioso al cual Él nos ha estado equipando para mostrarle al mundo que es posible vivir en una condición social donde la gran mayoría acepta lo malo como bueno y desecha lo bueno como malo,
y tú y yo podemos seguir diciendo, es posible vivir bajo los principios de la verdad bíblica, reconociendo quién es nuestro Dios, mi Rey, mi Salvador. Qué tremendo, qué tremendo. Así que Jesús había reiterado a sus discípulos la razón por la que Él había descendido. Algunos sorprendidos, otros incrédulos, pero Jesús había colocado su rostro para acudir a su cita. Los 3 años de ministerio llegaban a su final. Jesús había descendido para mostrar la verdad del amor divino. Él se encarnó para mostrar el amor divino. En Él se podía ver, palpar, tocar el amor de Dios. Por eso, cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado contigo y todavía no alcanzas a darte cuenta de esto. Cuando Tomás se abstuvo de creer, Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron, pero aceptaron quién es Él. Y esto propiciaba entonces que los últimos momentos de Jesús estaban al borde del colapso. La vía dolorosa se convertiría en el camino que lo conduciría al monte de la calavera. Un testigo silente de todo lo que acontecería. Reunidas grandes multitudes de diversos lugares como resultado de ir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y ahí el Cordero tenía que ser sacrificado para salvar a su pueblo. Que esa era la labor fundamental que el pueblo judío esperaba, la muerte sustituta del Mesías por su pueblo. Qué dolor tan grande. Jesús vino a los suyos y los suyos, lejos de aceptarlo, lo rechazaron, odiaron y lo condenaron. Pero nada limitó a su amor de llegar a la meta final. No hubo obstáculo, condición ni dolor que él no fuera capaz de superar para llegar a la cruz donde tendría que cumplir el propósito de la perfecta voluntad del Padre. Qué amor tan grande. Su ofrenda voluntaria, tenemos que resaltar. Su amor por el Padre le llevó a una obediencia incondicional, pero su obediencia revelaría la clase, la profundidad, la trascendencia de su amor, que fue capaz de colocarse por mí cuando nada Él tenía que pagar, sino yo era el culpable de mis propias condiciones. Pero Él decidió hacerlo por amor. Jesús había sido maltratado por los suyos. Los sacerdotes habían estado en un consenso para desacreditar, rechazar al Mesías. Sus intereses estaban por encima de la verdad bíblica. ¡Qué tragedia! Cuando los líderes se sustraen de proclamar, establecer y consolidar la verdad para buscar sus propias posiciones e intereses. Siempre ha sido igual. Pilato lo supo y él sabía que por envidia lo habían llevado con él. Y cuando Jesús estaba frente a estos sacerdotes, le hicieron ver que él era un impostor, que no era lo que él decía ser, pero pronto se equivocarían porque él revelaría lo que él dijo, comprobaría que él era lo que dijo ser. Pilato, como siempre, el brazo externo de la religión tendría que ejecutar la sentencia. Pero debo decirte algo. Qué amor tan grande
que Dios, a través de la esposa de Pilato, le advirtió nada que ver con esa condición. En una disyuntiva estaba Pilato, en hacer justicia o buscar popularidad, en aceptar la voz de Dios o mantener su postura política. Pero qué impactante que la esposa tuvo que decirle: no tengas nada que ver con ese justo. Mas Pilato, obstinado, permitió que aquellos azotes crueles, terribles, desfiguraran la anatomía de Jesús. Tú y yo no vemos hacia atrás cómo vivieron ese momento, porque cada azote tenía una garra que cuando impactaba, jalaba y retiraba la piel, la carne. Cada uno de esos azotes, Jesús estuvo dispuesto, porque sabía que la única manera posible de llevar libertad al hombre era a través de su propia vida. Y esta mañana, mientras estaba orando, reconocí algo que antes quizás no lo había visto. Reconocí que mis pecados eran más lacerantes que esos azotes, que mis pecados eran más profundos, más impactantes, más sangrantes que esos azotes. Y es donde dices: ¿cómo me amaste de tal manera que a pesar de mi necedad, a pesar de mi ceguera, por encima de lo que soy, tu amor fue capaz de superarlo? Pero ve, la gente alrededor, los sacerdotes, provocando y diciendo: si tú eres, bájate de esa cruz, pruébanos que eres el Cristo. Pero Jesús no iba a conceder, porque el bajar de esa cruz significaría renunciar a nuestra salvación. Él se mantuvo por amor, soportó la provocación, el escarnio, porque Él estaba más interesado en llegar al final que en cumplir caprichos de alguien. Su propio pueblo desacreditándolo. Y hay una gran oportunidad para compartirte de algo que a lo mejor después lo haré. Aquellos soldados, cumpliendo su labor, acostumbrados constantemente a llevar malhechores y crucificarlos. No eran los primeros. Pero tú puedes verlos haciendo su labor, indiferentes al dolor, ajenos a las circunstancias, viendo y no entendiendo, escuchando y no comprendiendo. Mas nosotros mirando de lejos, sabiendo lo que realmente era esa cruz y lo que significaba, que si Jesús fuera levantado, a todos atraería a sí mismo. La multitud reunida, expectativa, considerando una condición donde había dolor, misericordia, mas no una conversión. Hoy cuántas representaciones a lo largo del país se realizan, despertando en la mayoría de las personas un sentimiento de dolor momentáneo, mas no la revelación real de lo que estaba significando esa entrega en la cruz del Calvario. Pudiéramos ahondar tanto, pero yo necesito decirte algunas cosas que son muy, muy relevantes. La crucifixión
fue un proceso largo. No fue un momento, déjame decirte. La crucifixión fue un proceso largo, doloroso, agónico. 6 largas horas. Escúchame bien, 6 largas horas. Empezó a las 9 de la mañana y concluyó a las 3 de la tarde. Qué dolor tan grande. El silencio se hizo presente. Los evangelistas muestran que hubo un silencio por 3 horas. Como si el cielo cerrara sus oídos para no tener que escuchar absolutamente nada. Hubo durante 3 horas una oscuridad, tinieblas, como si los cielos cerraran sus ojos para no querer ver lo que estaba aconteciendo. Y cómo no, si en medio de ese tiempo Jesús estaba llevando el peso de nuestras faltas y pecados. Era el momento más crítico por el cual Jesús había descendido. Su amor lo llevó, lo catapultó, le dio la fuerza para seguir adelante a pesar de una cruz que, lejos de representar el peso, solo era la evidencia del inocente por los culpables, de llevar una culpa del mundo por amor para salvarle. Y cuando Jesús volvió a abrir sus labios, el silencio se rompió. 3 horas de silencio. Aquellos 2 ladrones ya habían hablado, aquellos 2 ladrones tuvieron su oportunidad. Jesús había hecho una oración. Y cuando ese ladrón escuchó la oración de Jesús, fue cuando entonces el Espíritu Santo trajo convicción y él pudo decirle: Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que estoy aquí y merezco esto. Pero sé que tú eres el Salvador. Acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. Y pudiéramos decir que fue el primero. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo. Esto quiere decir que hay una vida ininterrumpida, donde nuestra memoria y carácter estarán con nuestro Dios el día que partamos. Aleluya. Qué tremendo. El silencio se rompió cuando Jesús dijo: tengo sed. Todas las escrituras estaban llegando a su final. Todas las exigencias de la ley prácticamente se habían cumplido. No existía nada por hacer. Solo una escritura necesitaba cumplirse. Porque los ladrones ya habían hecho una repartición de sus ropas. Ya había estado Jesús en medio de esos 2 ladrones. Pero qué ironía. Cuando aquella leyenda dice: Jesús, el rey de los judíos, lo colocaron ante 2 para decir: este es su reino de ladrones. Aún ahí lo colocaron como un rey sin trono, cuando no se daban cuenta que la cruz sería el trono donde empezaría a ser la vida plena. Y sabes, Jesús dijo: tengo sed. Hay algo que necesito decirte. Salmo que tenemos aquí, el Salmo 69, 21. Dice que era la última escritura por cumplirse. Jesús estaba consciente que la muerte verdadera es la separación de Dios por una eternidad. Y eso es lo que el mundo aún no alcanza a comprender.
Morir es una transición, pero el estado final está determinado por reconocer o rechazar a Jesús como Salvador. Y es aquí donde nosotros lo determinamos. Jesús rompió el silencio para cumplir la Escritura. Y le fue ofrecido vinagre, que para nosotros es vinagre, pero en realidad era vino, un vino amargo. Era ofrecido a todos aquellos que estaban a punto de morir, porque la cruz no era mortal por los clavos, sino por la asfixia, el cansancio, la agonía de las horas de estar colgado. Qué tremendo, pero Jesús tenía un rostro desfigurado, un cuerpo lleno de heridas, de sangre, dolor. Por eso Isaías 53 dice, 53, 2, 3, 4, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Su rostro no era con el que él enfrentó. Esto fue descrito 700 años antes de ese momento en la cruz. Esta era la condición que el pueblo judío debió haber comprendido como una realidad de quién era el Mesías. Pero cuando Jesús dijo, tengo sed, alguien de entre la multitud, déjame decirte, fue alguien de la multitud, porque los soldados romanos no hablaban hebreo. Alguien tuvo que decir, está diciendo que tiene sed. Y algunos aprovecharon para decir, está hablando que va a venir un profeta, que va a venir Elías. Pero ¿qué sucedía con este vino? Representaba un inhibidor del dolor, para inhibir la mente y hacer más suave ese proceso agónico. Pero Jesús no lo tomó, lo rechazó, porque él requería estar consciente de todas sus decisiones, de cada momento de ese proceso. Él renunció a un antídoto por amor a ti, por amor a mí. Su dolor era indescriptible, y este vino representaba el bálsamo que pudiera brindarle un espacio de tiempo en su cuerpo para mitigar su dolor. Pero él dijo, no. Él rechazó la puerta que se abría para no tener dolor. Y eso cambiaría el rumbo de la historia, porque Isaías 53 se tenía que cumplir. Él herido fue por nuestras heridas, por nuestros pecados, por nuestra bancarrota, por nuestras faltas. Y ahora, cuando todo llegó, esa palabra maravillosa, consumado es. El mundo necesita saber que no podemos agregar algo más a lo que en esa cruz del Calvario aconteció. La obra fue completada, la perfecta voluntad de Dios se realizó, las exigencias de la ley fueron cumplidas, no existe nada que agregar. Jesús derramó su sangre una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por toda la eternidad y para todo aquel que desee creer que Él es el Rey y Salvador. Y nosotros somos privilegiados de saber que nuestras faltas y pecados han sido perdonados. El sistema antiguo testamentario quedaba lejos de seguir vigente. La ley había cesado, porque ahora en él se estaba estableciendo el nuevo pacto en su sangre. Ya no hay más sacrificios como lo hace todavía el pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos el privilegio de entrar a la presencia del Padre en el nombre precioso de Jesucristo y ser atendidos delante del trono de la gracia. Él pagó el precio. Nosotros solo podemos decir, gracias Señor. Pero cuando tú comprendes
el significado de lo acontecido en la cruz, tu vida no puede ni debe ser la misma. Porque cuando comprendes la realidad de lo que aconteció en el cuerpo, en la vida de Jesús, entonces debe haber un cambio radical. Porque Jesús es el vencedor, el victorioso. Solo había una manera de regresar al Padre, a través del vestíbulo de la muerte. Pero déjame agregar algo. El enemigo pensó que había acabado con Jesús. Las huestes estarían celebrando que habían derrotado al Hijo de Dios, pero por el contrario, Él entró por esas puertas de la muerte como el conquistador. Y Él es la muerte de la muerte. ¡Aleluya! Él es la muerte de la muerte. Él sepultó a la muerte en su propio escenario. Y la razón es que hoy tú y yo podemos decir, Cristo vive. El Señor vive, y porque Él vive es que puedo vivir hoy y puedo vivir el mañana, y mi vida estará con Él por una eternidad, y un buen día cara a cara lo veré, y un buen día cara a cara le diré, gracias Señor, porque cambiaste mi presente y me diste un destino eterno glorioso. Aleluya. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Y podemos cantar hoy la victoria de Jesús. Su muerte nos ha dado vida. La libertad que tú y yo hoy tenemos es gracias a su ofrenda. Las cadenas rotas están. Las puertas de la cárcel nunca más van a erigirse. El yugo se pudrió y la libertad hoy para ti y para mí es una realidad. Ya no somos más esclavos, hoy somos libres. Ya no vivimos más bajo el yugo de la esclavitud, del pecado. Hoy el Señor nos ha dado libertad y poder decir, soy en Cristo más que vencedor. Aleluya. Vamos a darle gracias. Vamos a decir gracias, Señor. Padre, te agradecemos por esa ofrenda en la cruz del Calvario. Del cielo el amor descendió. Se envolvió en una carne igual que la nuestra. La revelación de tu amor se hizo realidad y pagaste el precio que nosotros requeríamos enfrentar. Tu vida por la nuestra, tu trono por nuestra salvación, Señor. Y hoy agradecemos que llevaste sobre tu cuerpo nuestros dolores, enfermedades, derrota, pecado, porque sobre ti fue nuestro mal, Señor. Y tú por amor decidiste llevarlo hasta la cruz del Calvario y ahí mostrar públicamente tu victoria sobre el pecado, sobre el enemigo, y aún mostrar tu victoria sobre la muerte y mostrarle que ya no más tiene un efecto eterno, sino transitorio, donde nosotros cruzaremos el umbral y veremos cara a cara tu rostro, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres el conquistador, porque tú hiciste de la muerte, Señor, porque no hay más que decir, la victoria nos pertenece en ti. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Aleluya.